Los gobiernos no crean empleo, los gobiernos como mucho no obstaculizan que se cree empleo. Y este gobierno es verdad que algunas trabas ha quitado para la creación de empleo y de hecho, pues afortunadamente con este crecimiento económico que estamos experimentando hemos pasado de destruir 400.000 empleos al año a crear 550.000, lo que pasa que muchos de esos empleos, por desgracia, siguen siendo temporales. Entonces, el Gobierno debería modificar algunas de las políticas que ha adoptado hasta la fecha en materia laboral y prácticamente todas las que ha adoptado hasta la fecha en materia fiscal, es decir, no multiplicar los impuestos, sino bajarlos, para facilitar o de alguna manera no obstaculizar la creación de empleo. Es decir, menores impuestos, menores cotizaciones a la seguridad social y, sobre todo, mucha más libertad en el mercado laboral, que es justamente lo que falta en el mercado laboral español, a pesar de la última reforma laboral que prácticamente tuvo unos efectos meramente o esencialmente cosméticos al no atajar los problemas básicos del mercado laboral español, que siguen siendo, pues por ejemplo, la dualidad de contratos o los altos costes laborales. Que los empleos que se están creando son fundamentalmente precarios, de baja calidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo son? Por la responsabilidad del Gobierno al haber aplicado políticas de austeridad, también impuestas desde la Unión Europea, que lo que han hecho ha sido que los empleos que se creen tengan unas condiciones de remuneraciones muy bajas, condiciones laborales muy bajas, y por lo tanto aquí Rajoy no se van a gloriar de nada. Bueno, pues yo coincido en que parte de las políticas de austeridad que se han aplicado han destruido empleo, en concreto las que se han dirigido a subir impuestos, a machacar a impuestos a la economía productiva, a la economía que permite que el sector privado contrate a trabajadores. Ahora, todas las otras medidas de contención del gasto, que por cierto han sido muy reducidas, de hecho seguimos teniendo uno de los déficits públicos más altos de toda la eurozona. Pero por intereses de deuda pública. No por intereses de deuda pública. Los intereses de la deuda han crecido con respecto a 2007 en 15.000 millones. El déficit son ahora mismo 60.000. 15.000 sobre 60.000 no explica el déficit. Entonces, hay que reducir el gasto. Sigue habiendo lo que reducir. Un país quebrado no puede crear empleo. Un país hiperendeudado no puede crear empleo. Pero además tú decías, es que el Estado no crea empleo. Puede crear empleo, en este caso no lo ha hecho y ha destruido porque está dominado por el gobierno de Rajoy. Pero ¿cómo explicas que, por ejemplo, en España, por cada empleado público haya 15 ciudadanos y en el caso de Dinamarca, por ejemplo, haya 5? Varias cuestiones. Primero, ahí estás cayendo en la falacia de lo que se ve y lo que no se ve. ¿Cuál es el problema? Obviamente el sector público puede crear directamente un puesto de trabajo, pero cobrando impuestos al sector privado y, por tanto, destruyendo empleos en el sector privado. Segundo, Dinamarca, bueno, si a una empresa le cobras impuestos, ese dinero no lo puede destinar a crear empleo. Si a un trabajador le cobras impuestos, no puede destinarlo a consumir o a ahorrar creando empleo. Sí que hay un problema de dualidad en el mercado laboral español que hay que solucionar básicamente liberalizando el mercado laboral. Bueno, aparte de que liberalizando el mercado laboral lo único que consigue es que el empresario tenga más poder y lo que consiga es que reduzca las condiciones laborales porque le viene mejor. El empresario tiene más poder negociador cuando hay un 25% de paro. Cuando hay pleno empleo, el empresario no tiene poder negociador. Y la legislación como no hay, habrá que hacer algo. Y la legislación laboral que hay en España multiplica el paro. En Dinamarca el mercado laboral es prácticamente libre y hay pleno empleo, y aunque no hay una rigidísima regulación laboral, el empresario no tiene poder negociador. Cuando uno va a las estadísticas que le preguntan a los autónomos cuál es vuestro principal problema, dice que no tenemos suficientes clientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente no tiene suficiente capacidad adquisitiva para ir a los comercios, para ir a las tiendas, para ir a los servicios que ofrecen los autónomos, ¿no? ¿Y por qué no tienen suficiente capacidad adquisitiva? Porque se han ido aplicando una serie de políticas económicas de austeridad que lo que han hecho ha sido reducir los sueldos, reducir las pensiones, reducir el gasto en educación, en sanidad, y haciendo que la capacidad adquisitiva de las personas sea mucho más reducida, ¿no? Uno de los problemas que tienen los autónomos puede ser que no hay demanda, efectivamente, pero para que haya demanda, la demanda se tiene que quedar internamente, no se tiene que ir fuera. El problema que tiene España, que tenía y que sigue teniendo España, es que España no es competitiva. Y si España no es competitiva y tú le das poder adquisitivo a la gente, ¿qué va a hacer la gente con ese poder adquisitivo? Importar bienes de fuera, que es la situación en la que estábamos en el año 2007. Con lo cual, lo que necesitamos son reformas estructurales en España para que España pueda ser competitiva y crear riqueza. En el caso de los autónomos, por ejemplo, que no sea absolutamente prohibitivo ser autónomo como sucede en parte en España. ¿Por qué? Pues porque en España hay una base de cotización mínima para los autónomos de 893 euros, de modo que todos aquellos que ganen menos de 893 euros al mes como autónomos tienen que cotizar aún así sobre 893 euros al mes, cuando lo lógico sería que para aquellas personas que ganan menos de 893 euros al mes se les hiciera cotizar como mucho por sus ingresos reales, no por lo que no ingresan. Hay muchos autónomos que están ganando a lo mejor 5.000 euros y que han de pagar al año 3.000 euros en cotizaciones sociales. Y vamos a ir con una cuestión más para nuestros economistas, luego abro también el debate con vosotros, y que tiene que ver con muchas de las propuestas económicas que hemos escuchado de diversos partidos para crear empleo. Por ejemplo, tope de salarios, por ejemplo, aumentar la indemnización para los despidos o volver a la negociación colectiva.
Subir la indemnización por despido. En Dinamarca la indemnización por despido se pacta entre trabajador y empleado. Una persona que lleve trabajando más de 15 años en Dinamarca puede recibir una indemnización por despido de 3 meses. Eso nos puede parecer muy poco, pero eso consigue, entre otras cosas, que haya una tasa de paro del 4,6% en Dinamarca y, por tanto, que se pueda entrar y salir del mercado laboral con mucha facilidad. Topes salariales. Es decir, dejar de atraer talento a la economía española. Dinamarca, a partir de 50.000 euros de salario, no es que bloquee la entrada de trabajadores, es que la favorece, es que acelera los trámites para conceder el permiso de residencia en Dinamarca si el personal es cualificado. No tenemos que expulsar talento, tenemos que atraerlo. Entonces, colocar un tope salarial es decirle a toda la gente que puede generar mucha riqueza en este país: marchaos de aquí, no os queremos. Para crear empleo hay que hacer otro tipo de políticas. Por ejemplo, lo que hay que hacer es cambiar el modelo productivo, hacer una transición del modelo energético, que el Estado intervenga en la creación directa de puestos de trabajo, ¿por qué no? Eso es importante. Hablamos de una reducción de jornada laboral, hablamos también de, efectivamente, conseguir una innovación y desarrollo para que el modelo productivo se base en el conocimiento y la tecnología, etc. La transformación del modelo productivo la va a hacer el sector privado, no la puede hacer el sector público. Es decir, en España hay que crear 3 millones de empleos. 2,5 millones de empleos. ¿En qué los vas a crear? Mira, en China y en Alemania, por ponerte solo dos ejemplos, en el sector, no te estoy diciendo eso, déjame terminar, en el sector, por ejemplo, de las renovables, lo que ocurre es que el Estado interviene directamente, favoreciendo que las empresas puedan invertir, tengan recursos, tengan capacidades. Y aquí se invirtió y eso se hace en todos los países y durante toda la historia. Tú fíjate, me estabas diciendo que hay que hacer la reforma del sector energético porque efectivamente tenemos una de las energías más caras de Europa y gran parte de ese encarecimiento se debe a la política de renovables que condujo el sector público, que condujo el Estado entre 2004, que inició el Partido Popular, por cierto, entre 2004 y 2011. Las primas de régimen general son hoy la parte más elevada del recibo eléctrico, es decir, las primas, entre otras, a las renovables. Por tanto, políticas públicas desnortadas lo que hacen es cargarse el tejido productivo. Y los precios de la electricidad... Te repito la pregunta. ¿En qué vais a crear 2,5 millones de empleos? ¿Tú lo sabes? No. Eduardo. Yo lo sé, tampoco. El 70% del precio de la electricidad son impuestos y sectores regulados. Bueno, si queremos menos paro y queremos una economía más productiva, tenemos que fomentar dos cosas: la libertad laboral y la acumulación de capital privado, es decir, el ahorro y la inversión, porque lo que diferencia a Alemania, a Dinamarca de España es esencialmente la libertad y las reformas estructurales por un lado, y por otro que hay muchísima acumulación de capital por trabajador, que se ha invertido mucho en formar y en dotar de herramientas a los trabajadores para que produzcan. Y mientras no suceda eso, y eso lo tiene que hacer el sector privado y no lo va a hacer con altos impuestos, la economía española será una economía de bajos salarios y de mucha precariedad. Eduardo.